motivo, objeto de esta invitación, de esta entrevista, es para conversar como ya lo hacíamos antes con usted, respecto a las movilizaciones, a esta marcha que se dio tan pacífica, tan creativa, tan diferente a la ciudad de Loja, e incluso donde dejaron barriendo el parque de San Sebastián, donde fue la meta de la marcha. Entonces, yo quisiera que nos hable un poco de este comportamiento del pueblo de Lucho Macas, del pueblo milenario de esta comunidad. Bueno, pues primero yo quiero reconocer y agradecer pues la fuerza de todas las comunidades. En realidad, aún la fuerza que nos mantiene unidos a pesar de todo, justamente es estas voluntades, esta solidaridad y asimismo también pues la organización que se tiene como pueblo saraguro para alzar nuestras voces y también dar a conocer nuestra insatisfacción ante las medidas que ha tomado este gobierno, y no solo este gobierno, sino ha sido de muchísimos años más. Siempre las luchas sociales han, han estado presentes ahí, y como pueblo saraguro también hemos hecho fuerza, hemos pasado algunos años también dentro de estas luchas, y efectivamente a través, nosotros nos identificamos con la CONAI, y pues efectivamente nosotros apoyamos también justamente a la plataforma de lucha por la cual ahora nos estamos levantando, justamente solicitando que se atiendan los 10 puntos de la plataforma que se ha presentado ante el gobierno. Ya, Asimismo también, pues sí. siempre, bueno, yo no diría Lucho Max, sino más bien más antes ha habido nuestros líderes, nuestros antecesores, bastantes protagónicos de ellos. Nosotros siempre decimos nuestros abuelos. Uno de ellos se llamaba Luis Bacasela, quien también fue el primer concejal del Cantón Saraguro, quien luchó, sí tenía que organizar su gente y salir caminando hasta Quito. Ellos lo hacían. Entonces, de ahí, pues posteriores a ellos somos nosotros también, pero los primeros quienes lucharon son algunos personajes que tuvieron que vivir también esta discriminación, esta represión, pero sin embargo, jamás se detuvieron. Ellos seguían constantemente presionando hasta lograr los propósitos de un pueblo, de una población en base a la necesidad. ¿Y qué han logrado hasta ahora en base a las luchas, producto, a ver, la infinidad de necesidades que la han tenido ustedes como la tengo yo y la tiene cualquier ciudadano de este país, que hemos sido gobernados por algunos gobiernos corruptos que no pudieron reivindicar nuestros derechos, no pudieron hacer una distribución equitativa de la riqueza, de modo que la mayoría del pueblo ecuatoriano hemos sido golpeados. Ustedes posiblemente más, como lo consideren, pero de ahí, ¿qué evaluación? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál ha sido el usufructo, el beneficio de todas estas movilizaciones? ¿Se ha conseguido algo? ¿Se han reivindicado? Mucho, más bien el beneficio que ahora estamos gozando toda una población es justamente en base a las luchas sociales que se ha tenido. Incluso la misma, yo podría rendir pleitesía siempre a las mujeres también, el grupo organizado de mujeres. Mire, cuando más antes no se tenía el derecho al voto, solo por el hecho de no ser preparados o de no saber ni leer ni escribir. Peor aún, el grupo social, los grupos campesinos, indígenas, no fueron considerados antes para siquiera tener un derecho al voto, ni siquiera tener una opinión. Entonces, ha habido bastante, ni siquiera fueron atendidos cuando nosotros en el campo, nosotros hemos, en base a las labores que nosotros hemos realizado, nosotros llevamos los productos hacia las ciudades, y eso ha sido siempre. En la parte urbana no existe un espacio para producir.
así como en el campo. Entonces, por todo ello y las luchas en base a la fuerza, a la presión, incluso ya se da paso a la educación que tenemos que tener todos como seres humanos, es nuestro derecho, es un derecho universal, nosotros poder tener las mismas atenciones, tal como, eh, como cualquier persona que vive en la parte urbana, digamos así. Entonces, hay tantas situaciones que nosotros como grupos sociales, peor aún grupos indígenas de las distintas culturas, nosotros hemos vivido. Entonces, en base a ello también se ha presentado algunas plataformas de las cuales se ha logrado. Por ejemplo, la educación intercultural. No es que nosotros podemos adaptarnos a una educación impuesta, digámoslo así, tal y como desde un ministerio se propone. No, nosotros también queremos que conste nuestras maneras, nuestras propias formas de vivir. No aún así también, por ejemplo, en la salud, por qué no se realizaba anteriormente la valoración justamente de nuestra medicina ancestral, de las medicinas tradicionales del campo? Entonces, todo ello ha sido una lucha constante y ahora nosotros seguimos en manifiesto, seguimos rechazando más bien todas las imposiciones que viene haciendo desde el gobierno. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias justamente de todas las decisiones que se vienen tomando? Las consecuencias las tenemos nosotros y nosotros día a día vamos dándonos cuenta la necesidad económica. Mire, actualmente ante todas las decisiones que se ha tomado, el, el alto costo perdón, el subsidio de la gasolina mismo, cómo nosotros estamos eh, viviendo ya en los campos, en el incremento incluso de la gasolina y digo, se vuelve como un sistema. Al momento que se incrementa el precio, empiezan a incrementar también los costos del transporte, empiezan a incrementarse también los costos e incluso de los productos ya industrializados. ¿Y qué pasa con nuestros productos del campo? No tienen valor. Entonces, es algo tan injusto, es algo tan injusto de que en base a aquellas decisiones que se tomen, no se analicen exactamente cuáles van a ser las consecuencias. Ahora, también cuáles pueden ser las nuevas alternativas que podría ser, no escoger y hacer incluso este decreto 151, que simplemente vengan las grandes mineras y exploten hacia el abierto los espacios e incluso donde se han concesionado zonas con recargas hídricas, nuestro Fierro Urco, por ejemplo. No es así tan fácil de coger. Nosotros decimos del gobierno, por favor, siéntense a ver alternativas. ¿Qué mejor alternativa que invertir y tecnificar la producción? La producción, nosotros tenemos en nuestro Ecuador, tenemos grandes territorios productivos, sin embargo, no hay el apoyo suficiente para poder tecnificar, para poder innovar la producción. Quizá si hubiera mayor inversión y presupuesto ahí, pero con toda la responsabilidad, si se generara un proyecto responsable dentro de la producción, yo pienso que sí podemos sacar adelante nuestro país, no solo enfocar de generar una economía, y yo diría muy facilitista, coger y tomar una decisión, mire, el petróleo ya se acabó, ahora ¿por qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso para generar economía? Empiezan las concesiones, la minería, no es solo eso. Aquí hay que tratar de generar proyectos sostenibles. Entonces existen varios puntos que incluso no solo el grupo social está presionando para beneficio de este grupo social a partir de la CONAIE o grupos indígenas, no es para todos efectivamente, aunque muchos lo han conceptualizado de una manera muy discriminatoria. Sin embargo, pues siempre los resultados han beneficiado absolutamente a toda una sociedad. Muy bien, Rosita. La escuchamos con mucha atención.
Solo un asunto que ojalá usted lo pueda responder y me encanta que dilate la respuesta, la explicación. La gasolina no está subiendo. La gasolina se congeló desde el 2019. Punto uno. El tema de la minería nos oponemos todos, usted, yo y todos los que amamos a la naturaleza y defendemos el agua. Está muy bien, es correcto. Solo que los gobiernos no saben qué hacer, de dónde sacar recursos para pagarle a tanta burocracia, para pagar a los gobiernos seccionales, ya no se sabe de dónde. Por eso no hay gobierno en el mundo que pueda gobernar a este pueblo, sobre todo este país que se enseñó a recibir de la burocracia buenos sueldos y a no producir. Es un tema muy delicado. Ahora, las luchas que que usted justifica y que usted reconoce y que usted recuerda, pues son de mucho valor. Solo que en esta última manifestación, no sé qué pueda decir usted, no es lo mismo pues una manifestación, una movilización pacífica a hechos vandálicos que se dan en todo el país y que obviamente pues no son indígenas. En ningún momento son indígenas los que están agrediendo policías, militares, los que saquean comercios, los que no dejan pasar ambulancias y muere la gente, los que atacan cuarteles. No son indígenas. La policía dice que son mercenarios bolivarianos que han venido al Ecuador y que manejan incluso la fabricación manejan con dominio absoluto artefactos que son explosivos, nocivos y que incluso a veces superan al que maneja la policía. Entonces, esa primera parte ahí, nada más, Rosita, ¿qué puede decir? Bueno, en realidad nosotros sí hemos tenido con respecto al combustible, sí ha existido una variación de precio de lo que nosotros antes veníamos manejándolo, así, tanto como el combustible, bueno, digamos la gasolina eco, el super, sí hay una diferencia. Incluso justo días antes de que iniciara la manifestación, anunciado ya con días de anticipación del día 13, me parece que el día 12 también ya tuvo un incremento. Sí, pero Asimismo también, Rosita, eh, pero perdón, Rosita, perdone que le interrumpa. No, uh sigue subiendo mensualmente, pero es la gasolina súper. La gasolina súper -huh, que usted y yo, el común de los mortales, no la utilizamos porque esa es una gasolina para carros de alta gama, que incluso hay muy pocos en el Ecuador, porque nosotros a un carro de $50,000, $70,000, un carrito así, ya le llamamos de alta gama y está mal, incluso esos carros no son de alta gama, no ruedan aquí en el país. Aquí en Loja se quedarían atrancados en una cuadra por tanto bache y todas esas cosas, no rodarían esos carros acá. Entonces sigue subiendo la gasolina, pero es una gasolina súper que el pueblo no la utiliza, Rosita. Esa es la verdad. sí, de alguna manera sí se utiliza, si La súper. no hubiera la disponibilidad de ese producto aunque nosotros en el campo, usted tiene todita la razón, nosotros no tenemos esa posibilidad de utilizar ese tipo de combustible. Sin embargo, No, sí ni se en la ciudad, expende. no, ni en la ciudad nosotros, nadie, eso le decía, el común de los mortales no utiliza la gasolina súper, solo la eco. Hasta la eco llegamos, lo que antes era la extra, es la eco, el diésel que no ha subido, está a un precio razonable. En Estados Unidos, pues este rato se anuncia el galón a $7, hay una inflación bárbara allá en Estados Unidos. También la situación es en el mundo entero, que también tiene una repercusión por la guerra de Ucrania, Rusia, sube el petróleo, sube la gasolina. Esos son temas que no los podemos manejar aquí, ni usted ni yo, ni siquiera el gobierno. Bueno, ese es un punto nosotros en que también hemos focalizado para solicitar, justamente para eh, que se congele aquellos precios o se mantengan tal y como está de los combustibles. Eso sí quisiera, bueno, exponer y aclarar a la amable audiencia de esta prestigiosa emisora. Justamente quisiera
para contestar la siguiente pregunta también que usted me había hecho, sí quisiera exponer de manera resumida los 10 puntos que quizá la ciudadanía, algunos todavía no estén al tanto, la razón por qué nosotros nos hemos declarado en los espacios de resistencia desde los distintos territorios. Justamente son 10 puntos que nosotros estamos solicitando. Dentro de ello justamente es que no se incremente el precio del combustible, ese es el uno. El segundo punto que nosotros estamos pidiendo es justamente pedir la moratoria de un plazo de un año dentro del sistema financiero, debido a que hemos pasado una pandemia. Todas las familias, me parece que nosotros tenemos créditos de los cuales sin pensarlo, ¿no? Nosotros hemos pasado estos tiempos de pandemia, a Pero, raíz de eso pero vienen algunas necesidades y Rosita, económicamente no Rosita, ahí hay estamos un en la asunto, es que posibilidad. ahí hay un asunto, por eso es que Ujú, mucho se politiza el tema. Aquí han estado los gerentes del Ban Ecuador, con protestas, sin protesta, cualquier ciudadano que se acerque a, a, a reestructurar su crédito, se lo hacen, le dan el crédito, le dan la gracia, le ayudan. Ese es el problema, mucho se politiza todo y se escandaliza todo. A todo el mundo le dan eso. No, no se diga ahora que ya el gobierno aceptó también eso, que sea oficial. Es decir, ya no tiene ni siquiera que venir a la oficina, sino que le van a ayudar, le van a reestructurar y va a haber más créditos, aumentó el bono, todo eso. ¿Qué otro punto quisieran ustedes que les han dicho que hay que seguir en la lucha? En la lucha, porque yo quiero llegar al tercero y quizá el último punto. Pero ¿qué ujú, otro? ¿Qué sí. otro? Sí, justo ahí también está. Bueno, solo aclarar, en todas las reestructuraciones de crédito no es que se le condone o se le renegocie los intereses. No, no, no hay apoyo. Efectivamente, no hay apoyo dentro del sistema financiero. Todos esos intereses acumulados, todo aquello, incluso la mora que está acumulado, eso, ¿qué hacen algunas instituciones? Suman, no es que condonan, no es que a través, eso es lo que nosotros solicitamos, que se analice dentro de una institución financiera justamente de qué manera poder ayudar. Eso de renegociación, eso no es una ayuda. Una ayuda justamente sería en base a la situación económica, justamente sería, está bien, nosotros como institución financiera, usted no pague la morosidad, nosotros sabemos su situación, usted no pague si es que hay $500 de mora o $1,000 de mora, no pague, nosotros vamos a asumir como institución financiera, pero sí un porcentaje de los intereses, eso es negociar, eso es apoyar. Apoyar no es coger y venga, yo le ayudo, yo le doy a más plazo, pero ¿qué pasa con esos intereses? ¿Qué pasa con esa morosidad? Ellos suman o no sé qué pasa, no sé si capitalizan, pero ahí hay algo que bastante que analizar. No es que Ya, dan esas facilidades como lo dicen las ya, instituciones financieras. No es tan cierto eso. ya. El tercer punto es justamente los precios justos, como había manifestado, los precios justos de los productos del campo. Así, todos los insumos agrícolas también se han incrementado de precio, por tanto, también no Eso podría es seguir innegable, eso vendiendo. Ajá, nadie lo exacto. puede, lo ha Ajá, podido negar. Sin embargo, el gobierno ha sí. ofrecido subsidiar algunos fertilizantes, incluida la urea, que es la más cara, Ujú, incluso al 50%. O sea, ya todo ha cedido, han aceptado. Ahora hay un asunto, ya ha aceptado todo esto el gobierno de los insumos, que también tiene una consecuencia en la pandemia, porque los contenedores que antes costaban $3,000 un transporte de la China acá, ahora vale $22,000. Eso dicen los comerciantes. Y ya se sabe que esa guerra que hay en Ucrania afecta a la producción sobre todo del trigo para el pan, la harina y también de los aceites. Y por otro lado, los fertilizantes en la pandemia. Entonces, todo hay cosas que se justifican, pero todo lo politizan. Es cierto que usted hasta qué parte reconoce que ustedes son manipulados. Bueno, hay gente que les llama, como Fernando Villavicencio, delincuencia organizada. Él les dice que todo esto es parte, y el mismo ministro de Defensa
dijo que detrás de todas estas movilizaciones están grandes mafias que operan en el país, pero sobre todo la organización política del expresidente Correa. ¿Ustedes están convencidos de que esa organización política no los está manipulando? No, absolutamente para nada. Pero están, Nosotros siempre hemos nacido de una fuerza, de una presión social. No es que a raíz de eso también se pueda criticar de esa manera. Nosotros no estamos conectados absolutamente con ninguna organización política, peor aún con lo que se está pronunciando con el grupo de los correístas. Absolutamente para nada. Eso se aquí en la puede marcha vigilar con toda la en la marcha que ciudadanía. ustedes protagonizaron antes de ayer, me parece que fue en esta semana, Ujú. se sumaban correístas ahí a la movilización, se pegaban ahí, dicen que se tapaban la cara, pero obviamente todo el mundo les identificaba que eran todos ex asambleístas, incluso del correísmo. ¿Supo usted eso? ¿Identificaron ustedes eso? Que toda la gente que se adhería a esta movilización eran correístas, eran de la Revolución Ciudadana. Bueno, usted sabe que siempre, si es que existe una minoría, siempre intentan apegarse a una mayoría y eso no se lo puede negar. Aparte de eso, también, bueno, nosotros como comunidades organizadas, nosotros no hemos recibido e identificado este grupo. Ahora, sabemos también que existen organizaciones justamente o grupos organizados justamente para hacer este tipo de actos, digamos, incluso a veces puede sonar feo, pero actos vandálicos en realidad que afectan a la misma población. Y eso es lo que justamente estamos pidiendo en un último punto donde se pueda generar políticas públicas justamente para controlar la seguridad. La seguridad no con represión, no la seguridad tal como lo manifiestan. A nosotros nos han tildado, nos han tachado de que nosotros realizamos también este tipo de actos. ¿No? No, Nosotros no, no, no. hemos realizado estas manifestaciones eh, pacíficas, Así nosotros es. estamos abiertos al diálogo, pero tampoco nosotros estamos para realizar estos actos que algún grupo organizado sí lo está haciendo y de hecho está involucrando también a nuestros grupos sociales de manifestación. Pero bloquear carreteras no es muy pacífico también, Rosita. No, no es muy pacífico bloquear carreteras, poner piedras por ahí. Por eso es que la última manifestación, creo que hicieron, la última, porque no se hacían muchas en el gobierno del presidente Correa, que ustedes hicieron, detuvieron a 29 indígenas de Saraguro que fueron enjuiciados, fueron encarcelados y se sufrió mucho para liberarlos. Así mismo es, pero también, bueno, nosotros siempre mantendremos esta lucha social, que por Eso fue derecho por el nos año corresponde, 2015, claro. está No, pero dentro que de la la última Constitución que el se hizo. derecho a la resistencia dentro de sus distintas formas. Rosita le decía que eso fue, no sé si fue la última que hicieron, la primera y la última creo que hicieron, porque en el gobierno del presidente Correa no se atrevían a hacer movilizaciones. Si lo hicieron, la vez que lo hicieron, pues la gobernadora de aquel entonces del régimen del presidente Correa los encarceló, los encarceló y, y es una pena porque es cierto, o sea, es una pena y es una alegría. Porque ustedes, los araguros, siempre se mantuvieron al margen de estas alianzas con el correísmo por todo el maltrato que habían recibido, que habíamos recibido, incluso yo creo que ahí sí deberíamos hablar en primera persona, en plural, porque el periodismo obviamente también fue vejado en este régimen y ese es el problema que pasaba acá en Loja. Los indígenas también, pues siempre fuimos solidarios por todo el maltrato. Entonces, no se entiende cómo ahora estén juntos. No se entiende cómo ahora estén juntos.
A ver, bueno, existen diferentes ideologías, ¿no? Pero siempre cuando se tiene un objetivo, las fuerzas, a pesar de todo, siempre están ahí, al menos dentro del pueblo saraguro, siempre la unión de fuerzas está ahí cuando se tiene un objetivo para alcanzar un horizonte trazado. Entonces, por tanto, habrán distintas ideologías, sí, en otros aspectos habrán también distintas opiniones. Sin embargo, como pueblo saraguro siempre nos hemos identificado en base a la unión para hacer una sola fuerza para lograr un objetivo. En este caso, la plataforma de lucha que se está eh, presentando ante el gobierno para que sea atendida. Claro, como le decía, no sé si Cari puede ponernos, pues esa es la parte que nunca entendimos, cómo el régimen del presidente Correa fue enérgico en realidad, con todos, con muchos sectores que se atrevían a levantar la voz, a marchar. Pero solo no sé si usted podemos recrear la historia, revivir un poco la historia nuestra. Veamos lo que dice ahí. Cerramos la carretera. Señores, escuchen, con nadie, no todo, ahí hay buenos dientes, gente sana. Food, Sí, he escuchado. escuchen, no atemorizan a nadie. Vayan a ordenar a sus casas, señores. Esa supuesta dirigencia indígena que quiere hacer una república independiente. No importa lo que digan las urnas, no importa lo que diga el pueblo ecuatoriano. Yo soy indígena y voy a mandar sobre el resto. Ya basta, que se bajen de esa nubecita rosada, que se les acabe la prepotencia y el engreimiento. Ustedes han sido prepotentes, engreídos, que han querido gobernar este país sin ganar elecciones, solo a punta de movilizaciones. Justamente ese es, a veces como seres humanos tenemos nuestro orgullo, a veces lo cogemos de manera personal. Yo al menos valoraría de ese lado. Él lo asumió de una manera muy personal, no como líder, no como mm, una autoridad. Una autoridad siempre debe dar alternativas, no, no retar a una población, no Injuriar, claro. discriminar con aquellas palabras. Sin embargo, toda la población conoció la actitud de él, la actitud prepotente, el autoritarismo, y sin embargo se hizo la lucha. En el 2019, no con esos gritos también va a callar a un pueblo, sino más bien a veces también la indignación de un Pero eso pueblo ya era también Moreno se ya en manifiesta. esa época. Pero ahí ya Ujú. estábamos hablando del gobierno del presidente Moreno. Estamos en otro Sí, gobierno ahí. sí, justamente ahí quizá tuvo a toda una población atemorizada y justamente por lo que pasó ahí cuando hubieron los 29 detenidos, justamente es por la presión que se hizo también, no es que nosotros vamos a bajar la cabeza y decir sí, nosotros estamos a las órdenes, no, todas las autoridades de elección popular tienen que estar a las órdenes del pueblo y sin embargo tuvieron que sufrir mucha discriminación, mucha presión, Represión. represión también, entonces tuvieron les costó años hasta tomar esta decisión de tomar su libertad para poder estar caminando con toda normalidad a nuestros detenidos que Muy tuvieron que pasar bien. mucho tiempo más bien con esta lucha hasta que se sentencie su libertad. Con todo ello Muy bien. también nosotros no es que seguimos eh, con ese temor, sino más bien nosotros estamos a este tipo de discriminación, nosotros siempre estamos también alzando nuestras voces para nosotros hacer que se nos reconozcan nuestros derechos también, a reclamar por algo justo. No es que nosotros estamos ahí en esos espacios de lucha de locos de gana. No, nosotros estamos ahí en base a un sentir de una población, en base a las condiciones de vida precarias que se está teniendo
por toda la situación que se está viviendo. Entonces, nosotros siempre estamos dando a conocer nuestro inconformismo en base a las decisiones que se viene tomando a nivel de gobierno. Muy bien, Rosita, quiero agradecerle muchísimo a usted. Se nos acaba el tiempo de que nos concede esta plataforma, nos permite para conversar. Lamento a las personas que están en la línea telefónica, nos vamos a tener que despedir. Yo le envío de mi parte un fuerte abrazo, un reconocimiento por esa actitud que han adoptado y que ya es permanente. Están posicionando a Saraguro, siempre lo hablamos aquí, siempre lo decimos aquí. Saraguro es como un emporio, es un ejemplo de cómo vino saliendo, hubo mucha producción, mucho orden. Yo no sé si qué amistad tendrá con el ingeniero Jairo Montaño, pero él hizo un trabajo fecundo, nos parece a nosotros. Ustedes son los que conocen más ahí y pueden juzgar, pueden criticar y pueden valorar sobre todo. Pero yo creo que es muy linda la actitud hasta ahí, en tanto en cuanto no incurran en actos violentos, vandálicos, como lo que están haciendo otros que se aprovechan de las movilizaciones indígenas para el desprestigio. Yo creo que pueden hacer muchas manifestaciones y deben ser todas respaldadas por el pueblo ecuatoriano. De hecho, las vamos a respaldar. Único requisito es no a la violencia, nada más, solo eso. Hay gente que no puede entender. De mi parte, pues nunca estaré de acuerdo con un indígena, con un negro, con un mestizo, con un amarillo, con un blanco. No vamos a estar de acuerdo entre nosotros. Nunca alguien que vaya a incurrir a la violencia para hacerse escuchar. Yo creo que esos ya son mecanismos, formas anacrónicas que ya no tienen cabida en este tiempo. Un abrazo grande, Rosita, que esté bien. Así es, muchas gracias también a usted y a la amable audiencia de esta prestigiosa emisora, pues seguirles invitando. En realidad, nosotros como pueblo Saraguro siempre hemos sido considerados como un pueblo de lucha, pero de una lucha pacífica. Nosotros jamás hemos realizado actos vandálicos como se lo está cuestionando. Sin embargo, también nosotros llamamos a toda la ciudadanía, a todo el pueblo, en realidad, para que nosotros podamos generar conciencia y hacer esta presión desde los distintos espacios, desde los distintos territorios, también alzar nuestras voces de manifiesto, de inconformidad ante todas las decisiones que se están tomando a nivel de gobierno. También respetamos muchísimo a toda la población que quizá esté de acuerdo, quizá tengan las suficientes condiciones económicas y condiciones que pudieran también aceptar todas las decisiones que se vengan tomando desde el gobierno, pero sin embargo hay un mayor porcentaje de población que no estamos de acuerdo. Por eso estamos aquí en pie de lucha. No es que nosotros quizá no tengamos que hacer, nosotros tenemos que salir al campo, tenemos que producir, tenemos que generar también nuestras propias condiciones de vida, tenemos familia que sostener. Entonces, por tanto, nosotros invitamos a todo el pueblo de Loja, a toda la población e incluso a la población ecuatoriana a seguir nosotros resistiendo, y en caso de que nosotros podamos seguir uniendo más fuerzas hasta lograr lo que nosotros hemos propuesto, siempre serán aquellas voluntades, aquellas fuerzas serán bienvenidas. Un buen día a todos, pues saludos cordiales desde Saraguro.